referente a la derivación numérica, lo que nos dice que tenemos que adaptar una fórmula mediante las derivadas parciales y que a partir de las derivadas parciales nosotros calculemos las aproximaciones, ¿va? Entonces, en este caso ya nos dan la fórmula de derivación numérica. Entonces lo único que debemos realizar nosotros es adaptar esta derivación. Entonces, solución. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, sea f de x, y, una función, dos variables, ¿no? Dos variables. Entonces, a partir de aquí nosotros debemos recordar una definición de la derivada parcial del cálculo diferencial, ¿va? Entonces, recordando del cálculo diferencial, tenemos que la derivada parcial de f de x, y sobre la derivada parcial con respecto a x, ¿cómo se definía? Esto se definía que era igual a límite cuando k tiende a 0 de f de x más k y menos f de x, y sobre k. Entonces, esta es la definición de la derivada parcial con respecto a x, pero en este caso nos piden la derivada parcial con respecto a y. Entonces, ¿cómo sería la derivada parcial con respecto a y? Según la definición, sería igual la derivada parcial de f de x, y con respecto a y, que sería igual, solo cambiaría nada más el término y en esta parte de acá, miren, sería x, y más k, y este de acá es el mismo. Entonces, límite cuando k tiende a 0 de f de x, y más k menos f de x, y sobre k. Sobre k. Entonces, a partir de esta definición ya puedo adaptar mi fórmula. Miren. Entonces, vamos a hacer la adaptación primero para f de la derivada parcial con respecto a x, y después la adaptación para la derivada parcial con respecto a y, para calcular las aproximaciones. Entonces, esto implica la adaptación como vendría dada. Entonces, f parcial de x, y, a que sería, siguiendo la forma, sería aproximadamente, siguiendo esta fórmula acá, la definición, miren, en este caso tenemos f de x menos 2h. Entonces, si nosotros utilizamos esta definición de la derivada parcial, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría f de x menos 2h, y menos 8 f de x menos h, y más
8 f de x más h, coma y, menos f de x más 2h, coma y. Miren. Y esto dividido sobre 12 sobre 12 sobre h. Entonces, si ustedes observan, ya tenemos la adaptación para la parcial con respecto a x. Ahora ocupamos la adaptación para la parcial con respecto a y. Entonces, ¿cómo sería esta? Sería igual a f sub y de x, y, sería aproximadamente f de x, y menos 2h menos 8 f de x, y menos h más 8 de f de x de y más h menos f de x, y más 2h. Y esto dividido sobre 12h. Entonces, ya tenemos la adaptación, ¿va? Entonces, a partir de aquí ya podemos calcular las aproximaciones. ¿Qué implica esto? Que aquí, miren, en esta adaptación, en la primera, la variable x es la que varía y la variable y es la que se mantiene fija. Caso contrario en la otra, la derivada parcial con respecto a y. Aquí la variable x se mantiene fija y la variable y es la que varía. Entonces, si nosotros calculamos la aproximación, que sería, dado que ya tenemos la adaptación, podemos hacer el cálculo en la aproximación, ¿va? Entonces, tenemos la función que es f de x, y, a que es igual es a x menos y sobre x más y, ¿va? Entonces, y nos dicen que usemos h igual a 0.01. Entonces, calculando las aproximaciones, que tenemos la primera, que la aproximación con la derivada parcial respecto a x de 2,3, que sería igual, esto sería igual a f vamos a sustituir el valor de x, el valor de y y el valor de h. Entonces, si nosotros realizamos eso, ¿qué nos queda? Nos queda 2 menos 2 por 0.01,3 menos 8 por f de 2 menos 0.01,3 más 8 f de más 8 por f de 2 más 0.01,3 menos f de 2 más 2 por 0.01,3 y todo eso dividido
sobre 12 multiplicado por 0.01. Miren. Entonces, ¿qué sería igual? La aproximación a que sería igual. Entonces sería igual, haciendo el cálculo de aquí, el paréntesis. Entonces esto sería 1.98,3 menos 8 de 1.99,3 más 8 de f de 2.01,3 menos f de 2.02,3. Y todo eso dividido sobre 0.12. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo evaluando en la función que tenemos, entonces, tenemos que el primero sería menos 0.20, 4819, y aquí hacemos el cálculo de un solo multiplicando por la función, o sea, evaluando la función y multiplicando por 8 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos queda? Haciendo el cálculo nos da que esto es 1.619240 menos 1.580840 más 0.195219 y todo esto dividido sobre 0.12. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo haciendo la suma y la división, ¿qué nos quedaría? Esto nos queda que la aproximación para la derivada parcial con respecto a x es de 0.24. Ahora hacemos la aproximación. Ahora hacemos la aproximación para la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la aproximación con respecto a y solo sería hacer el mismo cálculo. Lo único que en este cambian las imágenes. ¿Qué quedaría? Eso sería igual a 2,3 menos 0. Menos 2, perdón. Esto sería igual a f de 2,3 menos 2 multiplicado por 0.01 menos 8 de f de 2,3 menos 0.01 más 8 de la función de 2,3 más 0.01 menos f de 2,3 más 2 por 0.01. Y todo esto dividido sobre 12 por h, pero h como vale 0.1, entonces sería 12 por 0.01. Entonces, siguiendo, esto nos queda que aproximadamente sería f de 2,2.98 menos 8 por f de 2,2.99 más 8 de 2,3.01 menos f de 2,3.02, todo esto dividido
sobre 0.12. Entonces, haciendo los cálculos, esto nos da que es negativo 0.19, 67,87 más 1.58, 71,76 menos 1.6127, 76 más 0.20, 31,87. Y todo esto dividido sobre 0.12. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, esto implica que f, la parcial de 2,3 con respecto a y, va a ser aproximadamente a negativo 0.16. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda? ¿Pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? No. Yo tengo una duda. ¿Qué pasaría si Dígame. tuviera la segunda derivada parcial? Si hubiera Ok. eso sería. Las mixtas, digan ustedes. ¿Cómo dijo? Las mixtas. Que hay Ajá. un ejercicio. Sí, que yo vi uno que decía de f sub x por x, entonces me quedé con esa duda. No sabía cómo trabajarlo. No, o sea, saca la primer parcial con respecto a x y después vuelve a sacar otra vez la derivada parcial con respecto a x, aplicando la definición, va. Ah, ¿Cómo que lo vuelves listo. a hacer? Ajá, sí, listo, ya lo entendí. Entonces, la hago una vez, la hago de nuevo. Y escucha, mira, entonces, mira, vamos a ver. Acuérdense que si tienen esto, esto es igual a la derivada parcial con respecto a x de. Así va, entonces usted le hace la primera derivada parcial a esta y después la vuelve a aplicar otra vez. Igual que en las mixtas, va. Sí, sí, ya entendí cómo hacerlo. Gracias. Ah, ok. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Tienen alguna duda con la deducción de la fórmula de la derivación? ¿Tienen alguna duda con ese tema? No sé si quieren que hagamos alguno.
para encontrar la derivación numérica, la fórmula de la derivación. A partir de los nodos. Pregunten, muchachos, que a la hora del examen ahí ya no pueden preguntar, va. De algún otro tema que tengan alguna duda. Licenciado, yo hace poco me metí, no sé si ya hicieron algún ejemplo de ese con los nodos. Es que yo ayer estaba, bueno, intenté hacer uno, pero no sé cómo hacer, ya cuando llega a lo de las ecuaciones, Ajá. ajá, a partir de ahí ya no sé qué hacer. Entonces no sé si puedo hacer un ejemplo o si tiene hechos. No, vamos a hacer uno. Entonces, Ok. solo permítanme. Me confirman si ya miran la pizarra y el ejercicio. Sí. Sí, ok. Entonces, para este caso nos dicen que usemos la fórmula de Taylor y nos dan los nodos. En este caso dan 5 nodos. Nos dicen que determinemos una fórmula de la derivación para f y prima de x, ¿va? Y además que calcule el error asociado a esta fórmula de derivación y que con los datos de la tabla aproximemos f' de 0.2 que igual a, y usando h igual a 0.2, ¿va? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Miren, entonces, el inciso A lo que debemos de recordar es la expansión de Taylor. Permítanme. Entonces, solución. Entonces, nosotros sabemos de la expansión de Taylor que la expansión de Taylor para f de x centrada en x y evaluada en x más h es de la siguiente manera, ¿va? Esta lo que nos va a ayudar es de guía al momento que nosotros hagamos el cálculo de la fórmula de la derivación, ¿va? Entonces, según la expansión de Taylor, tenemos que f de x más h, esto va a ser igual a f de x más f' de x
por h más f' de x por h cuadrado sobre 2 factorial más f' de x de h al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso nos dicen que hacemos una fórmula de derivación para f' de x. Entonces, el inciso A. El inciso A, entonces, ¿cómo sería? Entonces, la forma de la fórmula de derivación para f' de x es la siguiente, miren. F' de x va a ser igual a A por f de x más B por f de x más h más C por f de x más 2h más D por f de x más 3h más E por f de x más 4h. Acuérdense que estos son los nodos, ¿va? Entonces, en este caso nos dan 5 nodos, que es x más h, x más 2h, x más 3h y x más 4h. Entonces, ¿qué es lo que debemos determinar nosotros? Nosotros debemos determinar esta incógnita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El cálculo de ella. Esto lo hacemos mediante la expansión de Taylor, ¿no? Entonces, usando la expansión de Taylor, la que pusimos anteriormente, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda que la primera es, miren, A de f de x, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser A de f de x, dado que el h ahí es 0, ¿no? Entonces solo nos queda eso. Entonces, la segunda, ¿qué sería? Otra sería B de f de x más h. ¿A qué sería igual esto? Entonces, esto sería igual, utilizando la expansión de Taylor, esto sería igual a B de f de x más B, y no al B, f de x más B por f' de x h más B por f b' de x de h cuadrado sobre 2 factorial más B f b' de x por h al cubo sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial. Sería B, perdón. B por f a la 4 de x por h a la 4 sobre 4 factorial, va. Entonces, el siguiente término que sigue es el error, va. En este caso, como son 5 incógnitas, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el siguiente término, el del error, va, que nos piden ahí. Entonces, ¿cómo sería? Sería b f a la 5 de x de h a la 5 sobre 5 factorial, va.
Recuerden que esta función depende de sí, no depende de x. Esta función depende de sí. Entonces ya tenemos para B, para la segunda. Ahora vamos con la tercera, para la incógnita C. Esto es igual a x más 2. ¿Qué sería igual a esto? Sería C f de x, siguiendo la expansión de Taylor, más 2 f' de x por h más 4c f' de x h al cuadrado sobre 2 factorial más 8c f' de x de h al cubo sobre 3 factorial más 32 c por f a la 4, perdón, de x h a la 4 sobre 4 factorial y el término del error va. Término del error, ¿qué sería? Que sería igual. Aquí tengo un error, miren que aquí es 16. Entonces, el término del error aquí sería igual. Sería 32 C f a la 5 de sí h a la 5 sobre 5 factorial. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? Entonces, el siguiente sería D de f de x más 3h, que sería igual a esto, sería igual a D f de x más 3f' de x, coma de f de x por h más 9 de f' de x por h al cuadrado sobre 3 factorial más sobre 2 factorial, perdón, más 27 de f' de x de h al cubo sobre 3 factorial más 81 de f a la 4 de x h a la 4 sobre 4 factorial y el término del error que sería 243 de f a la 5, una función que depende de sí, h a la 5 sobre 5 factorial. Entonces, solo me queda la última, sería e de f de x más 4h, que sería igual a esto, sería e f de x más 4f' por h más 16 e f' de x por h cuadrado sobre 2 factorial más 64 e f' de x por h al cubo sobre 3 factorial más 256
f a la 4 de x por h a la 4 sobre 4 factorial, y el término del error que sería 1024 f a la 5 y esta función que depende de sí por h a la 5 sobre 5 factorial. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, a partir de aquí, ¿qué hago? Yo sumo todas estas de aquí, miren, pero sin el error del truncamiento. Entonces, ¿qué implica esto? Que, miren, f b' de x, ¿qué sería? O sea, sería sumar la parte del lado derecho, ¿va? O sea, esta parte es la que vamos a sumar, miren. Sin el error de truncamiento. Entonces, ¿qué tenemos sumando? Y agrupando términos, miren, entonces sería a más b más c más d más e multiplicado por f de x, miren. Sumando esta. Aquí se puede observar, miren. Ahora vamos a sumar las de f', que sería igual a esto. Sería igual a b 2c más 3d más 4e por f' de x multiplicado por h. ¿Cómo sería el otro? Otro que sería igual sería más b sobre 2 factorial más 4c sobre 2 factorial más 9d sobre 2 factorial más 16e sobre 2 factorial, y esto multiplicado por f' de x por h al cuadrado. Entonces, más sería lo otro, la agrupación de los términos sería b sobre 3 factorial más 8 c sobre 3 factorial más 27 d sobre 3 factorial más 64 e sobre 3 factorial bajo. Esto multiplicado por f' de x por h al cubo. Entonces, y la última sería, sumar este de acá, sería b sobre 4 factorial más 32c sobre 4 factorial más 81d sobre 4 factorial más 256e sobre 4 factorial, y esto multiplicado por f a la 4 x por h a la 4. Entonces, a partir de aquí, miren, podemos formar un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo sería ese sistema de ecuaciones?
¿Cómo sería ese sistema de ecuaciones? Ese sistema de ecuaciones vendría dado de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacer acá el sistema de ecuaciones a resolver. Sería el siguiente. Sería el siguiente, miren. A más B más C más D más E va a ser igual a 0. Permítame un momento. Entonces, la otra ecuación, ¿cómo sería? Sería B más 2C más 3D más 4E. Esto va a estar multiplicado por H y esto va a ser igual a 0. Entonces, acuérdense que este sistema de ecuaciones viene a partir de acá, miren. Yo lo igualo a este lado izquierdo. En este lado izquierdo no me aparece f de x, f de f' de x es 0, f de x es 0, f tri' de x es 0 y f a la 4 de x es 0 también. Entonces solo me aparece el término de f' de x. ¿Qué quiere decir eso? Que mi siguiente ecuación sería b sobre 2 factorial más 4 c sobre 2 factorial más 9d sobre 2 factorial más 16e sobre 2 factorial. Esto va a estar multiplicado por h cuadrado y esto va a ser igual a 1, ¿no? Porque en el lado izquierdo aparece f' de x. Entonces la otra ecuación, ¿cómo sería? Sería b sobre 3 factorial más 8 c sobre 3 factorial más 27 d sobre 3 factorial y el otro sería 64e sobre 3 factorial y esto que va a estar multiplicado por h al cubo. Y solo me faltaría la última. Entonces, ¿cómo me quedaría la última? Sería b sobre 4 factorial más 16 sobre 16c sobre 4 factorial más 81 d sobre 4 factorial más 256 e sobre 4 factorial y esto multiplicado por h a la 4 y esto va a ser igual a 0 y este de acá va a ser igual a 0. Entonces, aquí haciendo un poquito de álgebra, ¿qué me queda? ¿Cómo me queda el sistema? Entonces, el sistema a resolver que me va a quedar es el siguiente.
A más B más C más D más E va a ser igual a 0. B más 2C más 3D más 4C va a ser igual a 0. Acá me va a quedar B más 4C más 9D más 16E. Esto va a ser igual a 2 sobre H cuadrado. El otro me queda que B más 8C más 27D más 64E. Esto va a ser igual a 0. Y la última que me va a quedar que B más 16C más 81D más 2 más 81D 256E. Esto va a ser igual a 0. Entonces, este sistema yo lo puedo resolver por cualquier software, ¿no? Entonces, resolviendo el sistema que tenemos. Resolviendo el sistema. ¿Qué tenemos? Tenemos que A, que va a ser igual, A va a ser igual a 35 sobre 12 H cuadrado, B menos 26 sobre 3 H cuadrado, C es igual a 19 sobre 2 H cuadrado, D es igual a menos 14 sobre 3H cuadrado, y E, que es igual a 11 sobre 12 por H cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque solo el de Consulta. h cuadrado es igual a 1. Ok. Si nosotros observamos en la fórmula de la fórmula de la derivación, este lado de acá, miren, yo lo que hago es que este sistema, aquí saco las ecuaciones, pero esta lo doy a la parte izquierda. Si usted observa en este caso, como que tengamos 0 por f de x más 0 multiplicado por f' de más, aquí hay 1, ¿va? Prima de x más 0 f' de x más 0 por f a la 4 de x. Y esto es igualado a toda esta expresión de acá, miren. Entonces, de ahí donde sale el 1, miren. De esta parte de acá. Este es 1. Entonces, cuando yo igualo, entonces me va a quedar f' de x, me va a quedar que es igual a 1. Y ahí es donde sale el 1 de acá del sistema de ecuaciones. Y aquí lo que hago es que el h lo paso a dividir y este 2 de acá lo saco como factor, como máximo común, y lo paso a multiplicar al otro lado, miren, entonces 2 factoriales 2, igual en este de acá, pero acá si ustedes observan va a ser 0 en las demás. Y este sistema yo lo puedo resolver porque el software solo lo ingreso y ya me tiro la respuesta. No sé si esa era la duda que tenía.
¿De dónde salía el...? Sí, esa era la duda que tenía. Ok. Entonces, a partir de aquí, miren, ¿qué resta? Aquí solo resta sustituir, va, en la forma. Ujú. En esta parte de acá, miren, vamos a sustituir los valores. En esta forma. Aquí vamos a sustituir el valor de A, vamos a sustituir el valor de B, el de C, el de D y el de EVA. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿qué nos queda? Queda que f de x es igual a ¿cuánto vale? A vale 35 sobre 12h cuadrado multiplicado por f de x menos 26 que vale b sobre 3h cuadrado f de x más h más 19 sobre 2h cuadrado f de x más 2h menos 14 que vale d sobre 3h cuadrado f de x más 3h. Y el último que sería más 11 f de x más 4h sobre 12h cuadrado. Entonces, si yo hago aquí una operación algebraica, ¿qué me queda? Sacando el máximo común divisor, el como 12 acá, ¿qué me queda? Me queda que es 35 f de x menos 104 f de x más h más 114 f de x más 2h menos 56 f de x3 más 3h más 11 por f de x más 4h. Y todo esto dividido sobre 12 por h cuadrado. Entonces, miren, ya tengo mi fórmula de derivación. ¿Otra duda que tengan? ¿Una duda? Para calcular el error se hace con el que tenía en rojo, ¿verdad? Con de la Sí, cinta. o sea, porque ahí no nos dicen que calculemos el error, ¿va? Solo nos dice que calculemos cómo sería el error asociado, ¿va? Ajá. Entonces, el inciso es el error asociado. Entonces, acuérdense que el error sería de esta manera, ¿va? Con la fórmula. Haciendo lo mismo, sería AB sobre 5 factorial más 32C sobre 5 factorial más 243 sobre 5 factorial D más 1024 E sobre 5 factorial. Y esto que va multiplicado por
Y esto queda multiplicado por h a la 5, por f a la 5, por la función de psi, ¿va? Y que el x, el psi va a estar entre, va a ser menor o igual que psi, menor o igual que x más 4h, ¿va? Que es donde están los puntos, ¿va? El primer punto es x y el último es x más 4h. Entonces, miren, si yo hago el cálculo, aquí lo que tengo que hacer es sustituir el valor de b, c, d y e. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me queda? Al final, sustituyendo, me queda que el error va a ser igual a 5/6 de h cuadrado multiplicado por h a la 5, h a la 5, y simplificando esto, ¿qué nos queda? Que nos queda que 5/6 de h al cubo f de 5. Este sería el error asociado a la fórmula de la derivación, ¿va? Entonces, aquí lo que tiene que hacer es sustituir el valor de b, todos los valores que encontramos anteriormente, y les tiene que dar esto. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? No, solamente esa era la duda que tenía. La aproximación es fácil, ¿va? Solo es sustituir el valor de x y el valor de y. Ajá. Con los valores de la tabla que salían. Sí, es correcto. Los valores de la tabla, ¿va? Sería entonces. La aproximación sería igual. Creo que era de 0.2. Que va a ser aproximadamente 35. F de 0.2. Recuerden que H es 0.2, ¿va? Esto va a ser igual a menos 104 por F de 0.4. Haciendo el cálculo ya, lo que está dentro, ¿va? El otro quedaría 114 de F de 0.6 menos 56 de F de 0.8 más 11 por F de 1. Pero como los datos ya los conocemos nosotros en la tabla, solo es sustituir los valores ahí y hacer el cálculo. Entonces, 12 por 0.2 al cuadrado. Y si yo hago el cálculo de todo eso, calculando los valores que están en la tabla, esto les va a dar que es aproximadamente negativo 1.189390. Ahí estamos, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan?